Yo soy un especialista en cirugía de trasplante de pelo y yo hago investigación en trasplante de pelo. Y para mí es más importante hablar con ustedes que hablar con mis colegas dermatólogos o cirujanos plásticos, porque ustedes son las personas que en realidad manejan el pelo y lo siguen manejando en el mundo. Yo tengo licencia para trabajar aquí, yo tengo una clínica en Barcelona, yo trabajo en Puerto Rico, a veces en Nueva York y aquí en Miami, y básicamente mi sede es Miami. Entonces le agradezco mucho a Marta que me haya invitado, porque en realidad es importante. Ustedes son las personas que más saben de pelo, que más pueden analizar lo que es el pelo, y lo importante para mí es que ustedes, lo poco que yo sé como cirujano y como médico y como especialista en pelo, lo quiero compartir con ustedes. Van a decir, bueno, que un médico, pelólogo, o como dicen los argentinos, pelotudo o pelólogo, pero en general esa es mi especialización. Yo no hago ninguna otra cirugía fuera de pelo. Yo lo único que hago es cirugía de trasplante de pelo. Se saca el pelo de atrás y se pone adelante. A veces hago botox y hago fillers, sustancias de relleno. Pero básicamente yo soy un cirujano de trasplante de pelo. Y mi experiencia básica es, después de hacer cirugía general, yo hice cardiocirugía también, pero mi especialidad, yo hice 2 años y medio de cirugía de trasplante de pelo, con 2 personas muy importantes, que es el Dr. Walter Unger, que es el que escribe la Biblia en trasplante de pelo, y la otra la hice con ISHRS, con la International Society of Hair Restoration Transplant. O sea, que yo en realidad me especialicé en pelo. Entonces mi idea con Marta, que somos amigos hace muchos años, siempre me ha dicho, a mí me encanta también. Yo me vine de Colombia. Cuando vine de Colombia yo tenía que pasar mis exámenes. Entonces yo viví, sin tener licencia, yo vivía de hacer también formulaciones. Y a mí me ha encantado formular champús, qué es un champú, por qué se hace un champú, si sirve o no sirve. Entonces siempre he querido como tener una línea. Yo dividí la charla en 3 partes. Hay 3 partes que me parecieron muy importantes y las discutimos mucho con Marta. La primera parte es qué es el pelo. En realidad, qué es el pelo. Pero desde el punto de vista microscópico, desde el punto de vista de anatomía. El pelo desde el punto de vista químico, que es lo que más le interesa a ustedes. Porque honestamente, yo he aprendido muchísimo de ustedes por muchos años. Mis mejores amigos como Marta son gente que sabe más de pelo que yo. Y ustedes saben mucho más de pelo que un médico. Entonces yo, la parte de lo que es tricología, lo he aprendido de ustedes y esa es una información que yo he recogido. Entonces la charla son 3 partes. Lo primero es definir como desde mi punto de vista lo que es el pelo. Lo segundo es el análisis capilar. Hombre, ¿qué es lo que ustedes tienen que mirar? Ustedes son las personas que están mirando el pelo. Ahí no hay dermatólogos, pelólogos, pelotudos, ni cirujanos plásticos, ni cirujanos de pelo. La gente que analiza el pelo son ustedes. Ustedes son los responsables de decirle a una persona, vea, su pelo está maltratado, su pelo necesita esto. O sea, toda una cantidad de cosas que ustedes son los que lo hacen. Entonces ese análisis capilar, yo hice como esa segunda presentación. La tercera es lo que es el alisado. Y la cuarta es lo que yo hago. La única manera de usted cambiarle a un calvo el pelo, hombre o mujer, es haciendo un trasplante, que es un procedimiento nivel 1. No necesita una sala de cirugía, no, es un procedimiento tipo 1. Entonces yo les quiero mostrar a ustedes lo que hay, lo último que hay en cirugía de trasplante de pelo. ¿Qué es eso? Eso es un pelo. Con una fotografía microscópica, eso es microphotography. Entonces ustedes se dan cuenta, ustedes más saben, y eso, por eso yo quería hacer un pelo. El pelo son capas muertas, esto es muerto. Todo lo que uno tiene aquí es muerto. Ustedes no están trabajando, ustedes no trabajan con nada vivo. Todo lo que hay aquí es muerto. O sea que acuérdese, usted no puede dejar entrar nada aquí vivo, porque todo lo que hay ahí, eso es el pelo. Definamos las cosas, porque entonces la gente dice qué es pelo y qué es cabello. ¿Qué es pelo? Según la Real Academia de la Lengua Española, en la última edición, que es la 22 del 2010, el pelo es un filamento cilíndrico, sutil, de naturaleza córnea, que nace en los poros de la piel
en todos los mamíferos y de distinta clase. O sea que el pelo, es uno solo. El cabello es cada uno de los pelos, o sea que el cabello es el conjunto de ellos. O sea que por definición, hablemos, porque a mí la gente, yo soy el fundador de la Sociedad Latinoamericana de Cirujanos de Trasplante de Pelo. Entonces todo el mundo decía de cabello. Entonces, ¿qué es? Pelo es uno, cabello es todo. O sea, pelo es uno, cabello es todo. O sea que, ay, cabello, pues como la parte femenina, no. Vamos a ir a la definición y por eso quería yo empezar. Según el diccionario de la RAE, pelo es uno, es uno, y el conjunto de ellos es cabello. O sea que, para que quede muy claro. ¿Qué es un pelo? O sea, si tenemos una definición, tiene cutícula, corteza y médula. Las rubias no tienen médula. Y la médula solamente queda en la mitad, no está desde el principio. O sea, que ustedes ven, cuando ustedes cortan el cabello de una rubia, es súper delgadito. Entonces, las estructuras que son 50 a 100 microgramos en diámetro y son células muertas. ¿Llenas de qué? De aminoácidos muertos. O sea, son provisiones. Crecen a partir de lo que hay adentro. ¿Y si llenas de qué? ¿De cuál proteína? De la queratina. Y en los puentes de disulfuro son los que le dan las propiedades mecánicas. Esta es una mujer rubia y este es un hombre asiático. O sea, es un pelo. O sea, ustedes ven aquí, cada una de estas capas son capas de proteínas y estas son capas de proteínas en un asiático. O sea, que el pelo del asiático es mucho más grueso que el de una rubia, que ustedes lo saben, obvio. Interesante. Bueno, ¿qué es un pelo? ¿Cuánto hay desde la piel? Esta es la piel y hasta aquí hay 4 milímetros, ¿sí o no? 4 milímetros. O sea, que somos aquí casi todos latinoamericanos. O sea, los que es 4 milímetros es casi nada. Entonces, un pelo es la matriz y el pelo. Y aquí están la sustancia, aquí está el folículo, que es el pelo, nace aquí, que esta es la matriz. Aquí es donde nace el color. ¿Sí ven? Este es el bulbo del pelo. Este es el músculo. El músculo es cuando uno tiene chicken skin, donde se pega el músculo al pelo para cuando uno tiene una situación de emergencia, que tiene goosebumps, esto es el músculo. Y aquí es donde se producen las glándulas. La glándula produce sebo, grasa, la grasa sale aquí. Entonces, y de aquí de la piel hasta aquí abajo hay 4 milímetros, que los vamos a ver aquí. Apaguemos la luz un segundo nomás, que yo les quiero mostrar una cosa. Esto es una cirugía, esto es de aquí atrás, cuando yo saco la tira, ¿sí? O sea, que esto es la piel, ¿sí? Y esto de aquí a aquí hay 4 milímetros, ¿ok? O sea que les quería mostrar, porque esto es una cirugía básica de un paciente mío de ayer, esto lo tomé ayer. Estos ven los vasos, esos son los vasos que yo quemé, vasos sanguíneos, y esto es grasa, todo lo amarillo es grasa. Y esta línea que yo saco aquí, acuérdense de esto, yo la corto aquí abajo, para que cuando yo cierre, aquí atrás, no me quede ninguna cicatriz y nazcan pelos. Sí, préndelo otra vez. Entonces volvamos a esta muy importante. Lo que estaban viendo era el pelo. Y lo que estaban viendo era que yo corté de aquí a aquí, que son 4 milímetros, hasta la grasa. Y lo que yo había cortado, los puntos negros, que quemé los vasitos. O sea que ustedes trabajan de aquí para arriba, yo trabajo de aquí para abajo. Ustedes trabajan de aquí para acá y yo trabajo de aquí hasta aquí. Importante. Esta es la tira que yo acabé de sacar. Apágalo otra vez un segundo, yo les muestro. Entonces miren, milímetros. De aquí hasta aquí hay 4 milímetros. Miren que de aquí a aquí hay 4 milímetros. Esta es la tira que yo saqué de esta parte de atrás. Listo, préndelo otra vez. Entonces de aquí a aquí hay 4 milímetros. ¿Qué es esto? Esto es una microfotografía del pelo de aquí, de las cejas o de las pestañas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pelo de dónde? Esto es el sebo que sale, estos son pestañas. Estas son las pestañas de una persona en una microfotografía electrónica. Vea qué belleza. Entonces mire, estas son las células muertas, que a todas las tiene uno.
y esto es la grasa que uno tiene. Esto es una espectrometría con rayos X. ¿Qué es una espectrometría con rayos X? Si usted quiere saber qué sustancia tiene usted en algo, usted toma una espectrometría. Entonces, esto es el pelo de un negro, este es el pelo de un chino y este es un pelo de nosotros. Entonces, ¿qué hay? Esto es las proteínas que hay. ¿Qué proteína hay? Cisteína. Básicamente son cisteína. Entonces, los africanos tienen más. Es obvio. ¿Por qué? Por la protección contra la luz solar, ¿sí o no? Es un pelo curruscado que tiene más. Esto, o sea, esta primera parte son las proteínas. La cisteína, que es con C. ¿Y esto qué es? El sulfuro. O sea, ustedes lo que hacen cuando, por ejemplo, ustedes alisan el pelo de una persona y lo quieren volver así, que es como los asiáticos, entonces quería mostrar. Básicamente, la composición de sulfuro de un pelo de un asiático es mucho más alto. Por eso ustedes usan, para alisar el pelo, sustancias que tienen sulfuro o formaldehído. Entonces vamos ahora a hablar de lo que es el análisis capilar. ¿Qué es lo que ustedes hacen cuando llega un cliente a la cosa? Cuando usted observa el cabello de una persona por primera vez que se le sienta en la silla, ustedes se dan cuenta del brillo, del color, del volumen, si está bien cuidado o no. Básicamente ustedes hasta pueden decir, ustedes son muy psiquiatras, ustedes siempre analizan, la gente a ustedes les empieza a hablar que mi papá se murió, mi mamá, estoy mal con la espada. Eso no se lo dicen a uno, se lo dicen a ustedes. Es que importante, cuando ustedes empiezan a tocar el pelo, ustedes saben todo eso. Con el brillo. Esta información les da a ustedes la oportunidad de saber en qué estado está el paciente. Y no solamente el paciente como pelo, el paciente como en su estado de salud y en su alopecia. O sea, si tiene pérdida de pelo o no. Ustedes saben que cada paciente tiene unas características esenciales. Tiene el pelo graso, o tiene el pelo con caspa, o tiene pérdida de pelo, o el paciente lo tiene. Entonces, vamos a analizar lo que es el pelo per se. ¿Cómo lo analizamos? Si uno analiza la información que el paciente le trae, ya usted empieza a hacer un diagnóstico. ¿Para qué? Porque usted tiene que ponerle un champú, usted le tiene que hacer un alisado del pelo, usted le tiene que hacer una coloración, lo que quiera que usted le haga, pero usted, de esa información que usted le haga, usted tiene que hacer un juicio muy correcto. ¿Por qué? Porque ustedes son los especialistas del pelo. Usted le tiene que decir a esa persona, usted necesita este producto, usted necesita poner esto, y en general yo creo que había estas tres cosas, me parece a mí muy importante. Como médico y como un especialista en pelo que ustedes son, hombre, se acomoda el paciente en una actitud muy profesional, en una privacidad. ¿Por qué? Yo me he dado cuenta que por ejemplo, el paciente de pelo es muy privado. Usted tiene pérdida de pelo, como hombre y mujer, usted no quiere que nadie sepa. Oh, que tengo pérdida de pelo, que tengo esto, a nadie le gusta. ¿Por qué? A los 50 años, el 50% de hombres y mujeres tenemos pérdida de pelo. Entonces usted no quiere que la gente sepa que usted lo tiene. Y ustedes son los que le dicen, use este champú, use este tratamiento o lléveselo al doctor Gaviria para que le haga el trasplante. Porque ¿sabe qué? Ya no hay nada que le pueda ayudar más que eso. Muy importante, y se los quise decir de una manera bien fácil, es, en primer lugar, ¿quién es usted? ¿De dónde viene? ¿Qué país viene? Eso nos gusta mucho a los latinos. ¿Cuál es el motivo suyo de consulta? ¿Por qué viene? La gente no va donde ustedes porque sí. Ustedes son personas, como me decía mi Marta, que fue la que más me explicó quiénes son ustedes, donde la gente, ustedes tienen unas clientelas muy especiales y como una clientela que es el micromundo, es ustedes. ¿Dónde está el problema? ¿Desde hace cuánto que usted lo tiene? O sea, ¿cómo es su problema? Descríbame qué es lo que tiene y por qué. Pues yo he tenido pacientes que les cambio el champú y no les tengo que hacer cirugía. Se ahorraron 5, 10, 15 mil dólares. Recoger esa información, porque ustedes más que nadie saben. Ser muy objetivos en los datos de la entrevista y mirar al paciente. Si usted tiene pérdida de pelo aquí, pero no tiene cejas ni pestañas y no tiene pelo ni aquí ni en la ceja, hombre, eso es un paciente que ustedes tienen que, si ustedes ven alteraciones que ustedes no pueden manejar, hombre, me llaman. Expertos en pelo somos muy pocos.
Entonces llamen a un experto en pelo, pero ustedes son los que están hablando con el paciente. Es la responsabilidad de ustedes enviárselo a un médico. ¿Qué ven ustedes en el pelo? Básicamente, esto lo aprendí yo de los pelólogos como ustedes. Tipo de cabello. Ustedes esto lo sabe uno cuando hace cirugía. El cabello es muy delgado, medio o grueso. Grueso casi nadie, pero casi todo lo tiene medio fino. Y si es lacio, si es ondulado, si es rizado, eso usted lo maneja porque el que es lacio lo quiere ondulado, el que es ondulado lo quiere lacio. Eso nadie es contento. Solamente yo soy feliz con el pelo mío. Yo siempre me cortaba bien bajito hasta que me convertí en cirujano de trasplante de pelo, porque la gente no me mira a mí a la cara, sino al pelo. Entonces ahí es donde esta es mi primera charla con Marta, espero dar muchas más. Pero yo creo que la gente que más me ha dado a mí en ser consciente del pelo son ustedes. Que sea brillo, que sea virgen, que sea tratado, graso, que tenga alteraciones del color. Entonces ahora vamos a hacer que hay análisis que usted puede hacer con lupas muy sencillas. Esta la compré yo. Esta es una lupa esta es una lupa que la puede uno poner al teléfono. ¿Sí? Entonces yo tomo la foto y yo acabo de tomar una en este momento, ¿cierto? Entonces, esta es una lupa. Y queda una fotografía común y corriente. Entonces, mira, esta la acabé de tomar yo, a ti, ¿cierto? Yo la acabé de tomar antes de que ya la mira, y mira qué bien, tú la puedes ver. Y esto simplemente es que se puede pegar a cualquier computador. Entonces ustedes lo pueden analizar mucho mejor, ¿cierto? Yo lo uso cuando el paciente llega a la consulta, uso este y este. Para decirle al paciente, mira, aquí casi no hay ningún pelo y eso, o sea, aquí se ve color, se ve todo. Ok. Gracias, muñeca. Y ahora, entonces, ¿qué vemos? ¿Qué busca usted cuando tiene un aparato de estos? Y eso le da a ustedes caché, en su práctica les da mucho caché y es, usted mira el color, la densidad. ¿La densidad qué es? ¿Quién me puede decir más o menos qué es la densidad? Cuando hablamos de densidad, ¿qué es? En un espacio como este, ¿cuántos pelos por centímetro cuadrado tengo yo? Esa es la densidad, que eso lo manejan ustedes siempre. O sea, una persona con pérdida de pelo tiene muy pocos pelos por centímetro cuadrado. O sea, la densidad es cuántos pelos tengo yo por centímetro cuadrado. Y eso es lo que yo hago. Cuando yo hago una cirugía de trasplante de pelo, aumento la densidad. ¿Cuántos pelos y los aumento? O sea, que eso es muy importante. Cuando ustedes tocan el pelo, ustedes son unos tocadores y eso es lo que más le gusta a la gente. ¿Ustedes por qué la gente se les queda dormido y les habla de las cosas? Porque ustedes están tocando a la gente. Eso es lo que hace un médico. Y ustedes son los únicos que los hacen. No hay ningún médico fuera de nosotros los pelólogos. Que yo soy cirujano y después de cirugía hice trasplante de pelo, 2 años y medio especializándome en pelo. Pero ustedes son los que tocan el paciente. Ustedes son los que le dan el diagnóstico al paciente. Cuando ustedes tocan, ¿qué ven? Lo palpan y ven el calibre, si hay daños de la estructura del pelo, la textura. Tirar el pelo y ver si ustedes se quedan con el pelo de la fragilidad y la resistencia. ¿Qué más ven ustedes? La observación visual. De aquí, este es un paciente mío que me llegó, y ustedes ven, aquí hay una densidad muy alta, ¿sí? Pero aquí falta pelo, porque de aquí se hizo de aquí se extrajo pelo. Entonces se disminuyó el color del cuero cabelludo y se disminuyó la cantidad de pelos por la cicatriz. En coloración, que es muy importante, y lo quise traer para ustedes porque ustedes lo ven todo el tiempo. Si es blanco, marfil y brillante, es una coloración normal. Si es rojo, si es un cuero cabelludo rojo, eso es un problema médico. ¿Qué tipo de problema médico están ustedes viendo cuando lo ven rojo? Hombre, hay una irritación, o hay una infección, o hay un problema vascular, o hay psoriasis, por ejemplo, que son placas.
Si es amarillo, obvio, es porque hay mucha grasa. Si es gris, es porque hay hiperkeratosis, o que hay mucha producción de células o hay un problema vascular. Si hay máculas, o sea, manchas, es porque hay un problema de pigmentación, hiperpigmentación, hipopigmentación. Si hay deshidratación, es por descamación. ¿Qué más ven ustedes con un cabello fino o un cabello grueso? El cabello fino, como el de las rubias, es un cabello que resiste menos y que se ensucia mucho más fácil. Y el cabello grueso es más resistente y se ensucia con mucha más facilidad. Ahora vamos a hablar de champús. Brinquemos a lo que es champús y por qué se usan champús. Ya terminamos como la parte de lo que es el análisis capilar. El champú, aquí está Mr. Van Gogh. ¿Qué es eso? Perfecto. Y yo lo he mostrado, yo he dado congresos en la International Society, y digo, mucha gente no sabe que es un pelo partido. Es muy interesante. De ustedes de entrada yo por eso para mí, muchas gracias Marta por invitarme, es muy interesante. ¿Qué es un champú? Es un líquido a base de jabón que lava el pelo. ¿Para qué? Porque el pelo recoge con la grasa, aceite, escamas de piel y todo los contaminantes que hay en el aire. ¿Qué es todo esto? Esto es una fotografía real del pelo, del cuero cabelludo. Aquí sale el pelo, ¿cierto? ¿Y esto qué es? Bacteria. ¿Y esto qué es? Lo azul. ¿Qué es lo azul? Son contaminantes. Esto es una mezcla de contaminantes y bacterias. La palabra champú viene del hindú. En realidad los primeros los que lo inventaron fueron los hindúes. Y lo empezaron en 1790, es masajear. Champú es masaje. El término fue introducido por Zakir Mohammed. Mohammed era un cirujano y él abrió unos baños en India que él llamaba los baños del vapor indios de Mahoma en 1759. O sea, 17 años antes de que nosotros nos declaráramos independientes en Estados Unidos. Este es el doctor Mohammed, era un cirujano y era un empresario. Y viajó de Inglaterra, fue el que llevó el curry y el champú a Inglaterra. Y abrió unos baños que se llamaban baños de champú, conocidos como los baños de él. Y muy interesante, los clientes recibían este tratamiento. Por los servicios que él dio, el rey Jorge IV y Guillermo IV lo nombraron a él el cirujano. O sea, yo en este momento, si esto hubiera sido un imperio, yo sería el cirujano de Obama, pero yo creo que con el pelo tan cortico, más bien de Bush, pues yo creo que me hubiera tocado. De estos dos, de Jorge y de Guillermo IV. ¿Qué es eso? Esto es un pelo. Y esto es un piojo en un pelo. Que me imagino que a ustedes les ha tocado verlos pues muchas veces. Lo que hacían ellos era hervir agua y jabón y le ponían hierbas para que oliera bien. Y Casey Herbert fue el primero digamos que fue el primer Martha Sylvester del mercado. Sylvester fue el Martha Sylvester del mercado inglés, fue el que lo puso. ¿El champú qué hace? Muy interesante, el trabajo es aquí, porque esto siempre está produciendo sebo. Entonces esas glándulas sebáceas siempre están produciendo sebo, entonces lo expulsa al exterior, y entonces el sebo es lo que hace que las cosas se peguen. Entonces el champú tiene que ser muy bien formulado, que sea fácilmente absorbido, que sea una protectora, que atrape la suciedad y que el surfactante lo quite, o sea, que lo barra. ¿Qué es un surfactante? Son líquidos. El surfactante es la sustancia que hace que el agua y el jabón se mezclen y lo quiten. Pero usted no puede ser tan agresivo de no quitar el sebo, porque usted necesita el sebo en su cabeza. O sea, si yo le quito todo el sebo, le tumbo hasta el pelo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque entonces uno diría, entonces usemos un jabón, porque es surfactante. No, porque es que los dos son surfactantes. El champú usa surfactantes que son más equilibrados, o sea, que me quitan la mugre pero me dejan el sebo, no me quitan todo. Y para no eliminar el sebo, en cambio el jabón lo quita todo.
Entonces aquí tenemos lo que es la superficie del agua, aquí es lo que hace el agua, esto es lo que crea el champú, crea esta diferencia entre los dos, que es más visto aquí. El cabello sano tiene una superficie que es hidrofóbica, o sea que no va a resistir el pelo, y la grasa no se arrastra por el agua, porque no se puede, la grasa no la puede lavar el agua, usted le tiene que meter un surfactante para cambiarle la polaridad. Entonces cuando le cambie la polaridad, que lo quite, pero que no quite todo el sebo. Y los surfactantes aniónicos, como lo que usamos en los productos, hacen que se queden, que la grasa que necesitamos se quede. Entonces la tiran el agua para afuera y lo que necesitamos que lo barra, lo deja adentro. Entonces hace como una protección, pero quita solamente lo que necesitamos que se quite. Entonces, ¿cuáles son las cualidades de un champú? Un champú debe ser de baja toxicidad, que quede muy buen acabado después del lavado, que sea biodegradable, porque no queremos crear contaminantes en el agua, que sea de fácil enjuague, que tenga una irritación mínima a los ojos, o sea, que el pH sea un poquito más ácido para que no irrite los ojos, que no dañe el cabello y que se añada sustancias que lo protejan, como las ceras. Estos son 3 pelos, esto es un pelo de africano, de asiático y de caucásico. ¿Qué es un pelo? Es una superposición de proteínas muertas. Usted al pelo no le puede poner nada orgánico. Ay, que le va a poner vitamina E, vitamina C, cola. Nada entra, eso está muerto. No nos digamos mentiras, nada le entra. Usted tiene que hacer productos y jugar con eso, porque todo lo que hay afuera es muerto. Usted lo que le tiene que dar es vida, que es lo que ustedes hacen, que la gente se vea mejor. Que no destruya el cuero cabelludo y que mantenga el pelo. Las vitaminas y los minerales mejoran la salud porque actúan en el crecimiento, o sea, lo que hay dentro del cuero cabelludo. Las vitaminas, que esto es muy importante, las vitaminas y lo que uno le echa al pelo por fuera, desde que lo demostraron en el siglo XVIII, es lo que usted le echa al champú para que el champú tenga una buena calidad. En cuanto al alisado, hablemos de lo que es el formaldehído y cuáles son los problemas, digamos, legales en los que se meten ustedes por los problemas del champú. Y es que el formol se llama formaldehído, formalina, metanaldehído, óxido de metileno, oximetano. Básicamente es parte del metabolismo. El problema es que es tóxico y produce cáncer. Muchas veces es un subproducto, hay 2 tipos de resinas y uno lo genera. O sea que en cierto sentido lo generamos en nosotros como seres humanos y uno lo respira en el aire. Pero también acuérdese que se usa como bactericida o conservante dependiendo de la concentración que estemos usando. Generalmente es un ácido y es muy volátil, y esto es muy importante porque se usa en jabones, en maquillajes, en farmacéuticas, en las pinturas. ¿Para qué? Para que las cosas no se pudran. Y muy importante es que los donantes de formol, que era como la parte, es también mal visto. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Que ustedes seguro lo han visto. Es que hay donantes de formaldehído y son diferentes químicos, o sea, son diferentes. Vamos a hablar de lo que es champú. Básicamente lo que yo quería decir del champú es que el champú que estamos recomendando es un champú que tiene una composición con aminoácidos, alfalfa, meliloto y agua de hidratación. Desbaratemos cada una de ellas. ¿Qué es agua de hidratación? Van a decir que es agua de hidratación. Usted puede tener una fórmula que dice cobre, sulfato y agua. Entonces quiere decir que es una sustancia que es parte de la sustancia, pero no es la composición activa. Entonces eso actúa como el transporte, lo que me hace que una sustancia entre. Eso hace que, préstame una botella de champú para que lo veamos, para que podamos ver. Entonces, básicamente, lo que hay aquí, que es agua de hidratación, que es lo que ayuda es para absorción, asimilación, o sea que es la parte del transporte. ¿Qué más tenemos? Interesante que este champú también tiene fuentes minerales, o sea, proteínas el 50%. ¿Por qué? Porque eso hace que el pelo agarre esas proteínas que tiene, porque tiene cisteína, entonces que se queden agarradas ahí, no van a entrar al pelo, se agarran y le producen volumen.
Y en cabellos que tienen alopecia, que están abiertos, que son quebradizos básicamente. Otra cosa que es muy interesante, el milioloto. El milioloto se usa muchísimo más en Europa que aquí. En Barcelona, cuando veo pacientes, y en Barcelona se hacen cantidad de champús impresionantes, pero el milioloto es mucho más usado allá y crece en el pasto, es como parte del pasto. Y es muy interesante porque libera glucosidasas y hace liberar. Ahorita al final les voy a decir dónde es que actúan, pero son más naturales y muy interesantes. Pero esto es y produce un olor muy agradable. Sobre todo en el sur de Francia fue más que lo conocí. El romero viene de arbusto murinos, o sea, romos y pupiros, que es arbusto aromático, del griego. También es del Mediterráneo. ¿Para qué lo usan? Acuérdense que España más que Italia produce mucho aceite de oliva. Y para que se conserve y no se pudra, usan el romero. Y el romero ha sido usado desde la época de Julio César, del siglo I después de Cristo, se usa el romero para que no se dañe el aceite de oliva. Y acuérdense que los emperadores usaban aceite de oliva. Bueno, Julio César se peinaba así porque era calvo. Y fue el que inventó la corona de laurel, porque era calvo. Entonces, ellos usaban que el romero tiene unas características importantes que las digo ahora. El lúpulo. En las florecitas amarillas, bueno, aquí está como medio malo la luz pues, pero en estas florecitas es donde está el ferrúlico. Muy importante el ferrúlico y el ascórbico. El ascórbico es la vitamina C, pero el ferrúlico es lo que tiene la manzana por fuera. Por eso hace que la manzana no se vuelva negra. O sea, que es un antioxidante. Yo me he hecho todas las mañanas. Usted me dice, qué piel tan bonita. ¿Qué me he hecho yo? Vitamina C, vitamina E y ácido ferrúlico, que son antioxidantes. Todos los días por la mañana. Entonces, el lúpulo que lo tiene el champú, el Fragility, tiene esa propiedad de que es antioxidante y engruesa el pelo porque se le pega. O sea, que se le pega. Acuérdense que esto es muerto. Y esto, lo que tiene aquí como sustancia activa, el estigmatol, la resina, los taninos, el linolélico, el ferrúlico, es muy importante por eso. Y en resumen, ¿qué podemos decir de por qué me gusta a mí y por qué lo recomiendo? ¿Por qué recomiendo yo el Fragility Line? Hombre, yo he comparado todos, yo los tengo todos en mi casa. Y en Europa más o menos compré 15 y aquí he usado otra cantidad. ¿Por qué? Porque son fórmulas suaves. Yo hago cirugía de trasplante de pelo. El que mejor me ha ido ha sido con él. ¿Por qué? Porque es muy suave. Lo puedo usar en el paciente del postoperatorio inmediato. Me engruesa la fibra capilar, o sea, se siente más grueso. Los pacientes me lo dicen. Y porque es mucho más puro. No produce acostumbramiento. Lo hacemos aquí, pero no lo testean en animales. No tiene ningún conservador agresivo, no tiene parabenos y no tiene formaldehído. Eso es muy importante, muy importante. El pH es neutro. ¿Por qué? Acuérdense que el pH de los ojos es ¿cuál? Es neutro, 7.4. Si usted le cae champú, y eso fue una de las pruebas que hice, yo cogí 7 champús y empecé a usarlos todos. ¿Por qué? Yo no voy a recomendarle a un paciente mío un champú que yo no voy a usar. Entonces, hombre, que le caiga. ¿Por qué? Tiene que ser muy suave. ¿Por qué? Cuando ahorita les voy a mostrar mis pacientes, que es la tercera parte de la presentación, yo necesito un champú suave, natural, que no me dañe el pelo que yo acabo de poner. Y el champú postoperatorio y el que siguen usando tiene que ser muy bueno. Este champú es mucho mejor calidad por precio, elimina las células muertas porque yo lo tomo fotografía a los pacientes después de... Y la apariencia es espectacular. Me parece, el paciente se lo lleva con mucha más facilidad. Yo se los doy como parte del paquete postoperatorio, pero el paquete es bonito y nuevamente no me daña, no tiene un pH malo. Ahora, ¿por qué? Esas sustancias que tienen del romero, del lúpulo, del melolito, ¿qué pasa? Solamente miremos esta parte, que es lo que me interesa a mí, que es la testosterona se convierte en dihidrotestosterona, o sea, la testosterona es esta estructura, y se convierte en dihidrotestosterona a través de una enzima que se llama la 5-alfa reductasa. Esto es más o menos lo mismo. Esta es la testosterona y esta es la dihidrotestosterona. El extracto de plantas que acabamos de hablar, que está ahí, y el té verde con el zinc,
o sea, las sustancias activas que tenemos ahí bloquean la 5-alfa reductasa para la que testosterona no se convierta en DHT o en dihidrotestosterona, que esta es la que me tumba el pelo. Entonces es un bloqueador natural. Bueno, esto es bien interesante. Este es un pelo de asiático, que es redondo. Este es un pelo de caucásico, o sea, de nosotros. Los pelos de nosotros son así, y el del africano también es más o menos eliptoide. O sea, que los pelos que son redondos son solamente los de los asiáticos. Los que estamos aquí, el pelo es así. De eso son fotografías microelectrónicas. El acondicionador, ustedes me dicen, pero el uso del acondicionador, yo se lo quería mostrar porque me pareció muy importante. En una conferencia que yo fui hace como 5 o 6 años, de la doctora Drelos, que ella mostró esta filmina y se la pedí, que era muy interesante. ¿Qué hace? Es una recubierta. Lo que hace el acondicionador es recubrir el pelo, darle como esa estructura de que sea liso y manejable. Entonces, ¿de qué diferencia? Este es el pelo de un africano, un asiático y un caucásico. Y mire, esto es dimeticona. Esto es todo. ¿Cómo se dice dimeticona? La dimeticona es un químico, ¿no? Es una recubierta, es como una grasa. Y mire qué diferencia. Pues alisa las estructuras. El pelo es como estructuras de proteínas encima. Y lo que hace la dimeticona es, en cualquiera de los pelos que usted tenga, es eso. Es darle como ese brillo y esa manipularidad. Ahora empecemos con lo que yo hago. Yo soy cirujano de trasplante de pelo. ¿Qué es la cirugía de trasplante de pelo? La cirugía de trasplante de pelo es darle a la cara. ¿Qué es esto? Es como el marco de la cara. Entonces este es un caso. Mire qué diferente. Parecen como dos personas diferentes. No, pues parece, pero mire qué interesante. Es un amigo mío, es el cirujano. Mire, parece un loco aquí y mírelo ahora. Esto es hace 5 años y estos son 3 procedimientos en 2 años. Entonces se ve la diferencia antes y después. ¿Qué he hecho yo? Yo fuera de eso hago investigación. Hago investigación en trasplante de pelo. Ahora estoy muy interesado en lo que es matriz extracelular. ¿Ustedes recuerdan el paciente que le comieron la cara, los ojos? Eso se llama matriz extracelular. Y a él le hicieron crecer toda esta parte que se le comió el tipo, se le hicieron crecer a partir de A-Cell. Yo estoy trabajando con matriz extracelular para crecimiento de pelo, como protocolo de investigación. La idea mía es que eso puede crecer pelo también. Pues esos son premios que me han dado. ¿Qué es la pérdida de pelo? Usted pierde pelo por 2 razones. Hablemos de los hombres y te hemos hablado de las mujeres. Usted pierde pelo por genética y por hormonas. Usted pierde pelo porque usted en el cromosoma X, en el sitio 12, tiene un sitio que usted lo hereda. O sea, que usted lo hereda del papá o de la mamá, igual. Porque yo soy 50% papá, 50% mamá, ¿sí o no? Entonces usted lo hereda de cualquiera de los 2 lados. Cuando lo hereda, coge el gen. A los 50 años, el 50% de la gente tiene pérdida de pelo, o sea, hombre y mujer. Y lo otro, la testosterona. ¿Por qué? Usted tiene la menopausia, usted tiene 50 años, es mujer. Entonces los estrógenos para abajo. Tiene que se queda en la vagina, tiene problemas de los calores, pero la testosterona a la mujer le sube. Entonces ya es la abuelita que le crece la barba y le crece los pelos, ¿sí o no? Eso es porque las hormonas, las femeninas para abajo. Entonces la abuelita, la barba y el pelo, bye bye. Adiós pelo. ¿Por qué? Porque el papá era calvo, la mamá era calva, y la abuelita era calva, le salió. Norwood, el doctor Norwood hizo una clasificación, y eso usted lo ve todos los días. Él empieza con entrada, ¿cierto? Yo, por ejemplo, soy 0, como él, por ejemplo, mire qué belleza de pelo. Mire, no, es espectacular, bueno. Después empiezan entradas, ¿sí? Después empiezan entradas, sería el 3. 3 vértices, esto lo ven ustedes también todo el tiempo, que es el que tiene las entradas más el vértice. Y hasta que la gente queda solamente con un rim aquí, con una franja aquí. Y Ludwig, el doctor Ludwig, hizo esto en las mujeres. Las mujeres tienen pérdida de pelo en todo esto. ¿Por qué conservan esto? Porque la mujer tiene una enzima que se llama aromatasa. La aromatasa hace que conserven esto. Pero ustedes ven las mujeres que para mí siempre me llamó mucho la atención desde muy joven cuando iba a misa.
Y a ver las mujeres con unos pelos que ustedes las hacían así, con 5 pelos hacían toda una magia y le ponían colores y la mujer era completamente calva. 5 pelos y ustedes llegan y le hacen le cambian de color. Pero es esto. Esto es 1, que empiezan a perder pelo en todas partes, 2, y el 3 ya sí, pero siguen conservando la línea que... Pero, obvio, esto también puede pasar en los hombres. Diferencias, y yo no quise pues poner más filminas, más información. En un hombre straightforward, usted sabe que tiene 1, 2, 3, 4, ¿sí o no? O sea, un hombre puede ser, de entrada, usted ya sabe que es hormonal y genético. En una mujer no. En una mujer puede ser la tiroides, el estrés, el embarazo. Entonces la mujer ya es otro cuento. En la mujer hay veces que es fácil porque uno dice, bueno, usted tiene pérdida de pelo. Sí, pero entonces la mujer hay que pedirle que cómo está el hígado, la tiroides, si tiene problemas hepáticos, si tiene problemas de hierro. Es muy diferente a los hombres. Importante esta filmina, ¿por qué? Porque esto ustedes lo ven todos los días. Usted tiene 3 tipos de pelo. Usted tiene el pelo que está creciendo, que es más o menos el 90%. Usted para hacer esto se necesita 6 años. Estos son el catágeno, que es 3 semanas, 3 meses. Y el telógeno, que es la caída, son 6 semanas. O sea que usted siempre está en un ciclo. Usted pierde 100 pelos diarios. Entonces muchas veces yo tengo pacientes que dicen, doctor, que se me perdió el pelo. Pero por favor, si a mí se me perdieron 100 pelos de estos, o de estos así largos, son 100 pelos se ve un montón así, ¿sí o no? Pero si a mí se pierden 100 pelos o, bueno, iba a decirle a ti, pero bueno, o a ti, se te pierden 100, pero son 100 así, no es lo mismo. Entonces hay que contar, 100 es normal, 100 pelos es normal. El paciente llega por la mañana, 7 de la mañana, yo le digo, lo más importante del paciente, que me firme el consentimiento. El paciente puede que nunca le crezca el pelo, lo que yo le ofrezco, o sea, el consentimiento legal bajo las leyes de la Florida, y págueme antes de que yo le dé pastillas, porque yo al paciente que lo hace la cirugía, yo no le puedo hacer un negocio, ya le he dicho cuánto lo va a cobrar, entonces me paga, me firma el consentimiento y lo más importante, el diseño, ¿dónde le voy a poner el pelo? Pongamos este paciente tiene pérdida de pelo aquí, y eso es lo que yo les decía ahorita, Julio César, la gente que empieza, que les dice a usted, póngamelo así para adelante, porque tiene entradas aquí, entonces ustedes se lo hacen así, listo. Entonces hay que hacerle todo esto, entonces lo más importante es el diseño. Eso es la parte más importante de la cirugía. Yo me demoro más o menos 1 hora entre cobrar, firmar el consentimiento, porque yo les voy a dar Valium, y diseñar dónde va a quedar el pelo. Eso es muy importante. Si se hace hay 2 maneras de hacer cirugía de trasplante de pelo. El pelo viene de un área, eso es bien importante. ¿Por qué se hace la cirugía de trasplante y por qué funciona? El área donante, que es el área occipital, y el área temporal, viene en el feto a la 8ª, 9ª semana de desarrollo. Y esa área no se cae, no es susceptible ni a las hormonas ni a los genes. Entonces es normal. Entonces ustedes ven el calvo con esto aquí, pero es que eso viene de un área diferente. A la 14 semanas se forma el de aquí. Ese sí es susceptible de caerse por hormonas y por gen. Recuerden, cromosoma X, que tiene un área. Se prepara el paciente y hay 2 maneras de hacerlo. O se le quita una tira o se hace 1 por 1. Cuando yo hago el FUI se llama extracción 1 por 1. O sea, si yo hago la tira, se saca una tira. Y si no, tengo que rapar el paciente y hacerlo. Este es el equipo que yo uso, que son microscopios, un aparato para sacarlo, la lidocaína, o sea, todo se hace con anestesia local. O sea, es un procedimiento. ¿Cómo se prepara la zona donante? No todo se puede sacar, no todo el pelo que hay en un paciente calvo es local. Usted tiene que saber que esta es la corona hasta aquí, pero solamente hay 4 centímetros. Acuerde que el paciente calvo pierde todo esto, ¿sí o no? Usted lo ha visto, el paciente pierde esto, entonces no lo podemos hacer. Entonces en este paciente uno hace un mapa, yo siempre hago el mapa. Le corto el pelo cuando es 1 por 1, que es extracción folicular única, el otro es una tira, esto es 1 por 1.
Entonces hago un mapa. ¿Dónde le voy a poner el pelo, cierto? ¿Por qué? La cirugía de trasplante de pelo es ponerle a la cara un marco, pero un marco natural, que nadie sepa. Ay, qué tan bonito el trasplante de pelo. No, tan bonito no, nadie puede ver, nadie puede saber que eso es natural. Además, el reto mío son ustedes. Un paciente me dice, doctor, fui donde el peluquero, y es que no podía creer. ¿Dónde está la cirugía? Ese es mi reto, que ustedes no se den cuenta. El mejor piropo que me dan a mí mis pacientes, que ustedes no se den cuenta que hay una cirugía. Entonces hago el mapa y aquí estoy sacando, lástima pues que la luz está como mala, aquí estoy sacando pelo por pelo. El paciente aquí abajo tiene la computadora y está despierto y la voy sacando pelo por pelo. El otro es una tira, esto es muy largo y más caro también. Y mire dónde lo puse. Estos son los huecos que le acabo de hacer con sangre. Son huecos con sangre, ¿sí? Porque yo primero le hice esto, en un segundo tiempo le hice esto y en una tercera cirugía le hice esta parte. Esta es la parte donante. Voy a apagar un momentico la luz para que lo vean bien. Yo creo que vale la pena pues ver esto también, ¿cierto? Y es que, qué pena que apague, pero vea, esta parte, o sea, de los lados y hasta aquí, y todo esto, es que más o menos 2000 injertos. Acuérdense que los pelos nacen en 1, 2, 3 y 4. O sea, de 2000 injertos son más o menos 6000, 7000 pelos, que le saqué yo aquí uno por uno. Y esto es postoperatorio, el paciente sentado. ¿Sí lo alcanzan a ver? O sea, son huequitos, huequitos, huequitos. La resolución no es muy buena, pero cuando quieren ir a una cirugía me llaman y los invito con mucho gusto. Preparación de los injertos bajo el microscopio y plantar, o sea, poner cada pelo por pelo, porque ya es la parte de plantar. Esto es antes, esto es inmediatamente después de la cirugía. Esto es el próximo día y esto es a los 15 días. El pelo se pierde en los próximos 3 meses, no hay nada. Es como un acto de fe. El pelo se cae, porque como hay tanto trauma, el pelo entra en telógeno. Y a los 3 meses empieza a crecer, durante 18 meses. Después de la cirugía no se ve nada, ¿cierto? Este es muy interesante porque esto a los 4 meses, mire qué diferencia. Pero eso no pasa sino en el 1% de los pacientes. Me llamó mucho la atención un paciente que yo tuve en Barcelona, que le creció muy rápido. O sea, a los 4 meses debió haber estado con menos que esto, pero le creció muy rápido, por eso lo quería mostrar. Estos son 2000 injertos, antes y después les voy a mostrar. Esto todo es puesto por mí, todo esto lo puse yo, solo que levanté el pelo con la peinilla. Pienso en inglés y hablo en español, es muy difícil a veces. Y entonces no se ve nada, antes y después. Muy interesante porque el pelo este pelo que se pone aquí, son solamente 300 injertos, pero es más grueso y más negro. El pelo de atrás es más grueso y más negro. 1500 injertos, antes y después, 1500 injertos, antes y después. A este paciente este fue un tipo de pérdida de pelo como el de las mujeres, que es todo ¿cierto? Estos son después de 4 procedimientos. Un paciente amigo mío que tiene una cantidad de clínicas en las Canarias, en Islas Canarias. Esos son 2000 injertos nada más, y mire qué interesante, porque el tipo lo que quería era así, porque a mí me ven aquí, a mí la gente no me ve de arriba a ver cómo estoy de calvo. Se los puse todos aquí, 2000 injertos. Más o menos 6000 pelos. Mike, es interesante, estos son tres sesiones largas, y mire que parecen 2 personas diferentes. Vamos a ver si tengo otra foto. Este es muy interesante porque 3580 injertos, son 10.000 pelos le puse a él, más o menos. ¿Cuántas secciones? Con una. Este es un muchacho que trabajaba para mí antes y parece mucho más joven después que antes, ¿no? Esto les quería mostrar, pero es una cosa muy interesante, y es que fíjense que no tenía pelo en esta esquina, entonces le hice la misma raya. A los 7 meses ya no se ve pelo, ya no se ve el hueco. Este es Mr. D. Ustedes con el Bayside, el parque Bayside. Él es el arquitecto que lo hizo. Millonario. Y solo quería
1.200 injertos. Porque es arquitecto, tiene 85 años. Entonces yo le dije, Mr. D, pero póngase todo, todo. Y me decía, ¿para qué? A mí la gente acaso me ve así. Yo no camino así, yo camino así. Entonces solo se puso 1.200 injertos aquí. Entonces si se para así, mire, ¿sí o no? O sea, le puse pelo aquí nomás. Y mire qué diferente se ve. Siempre está muerto la risa. Antes y después. Este es un caso muy interesante. Un muchacho que tenía trasplante de riñón, trasplante de pulmón, y tomaba cantidad de drogas y mire qué bien respondió. Mujeres igual. Les voy a mostrar esto que es más bonito. Miren, a las mujeres yo les hago de a poquitos. Por ejemplo, le hago primero aquí, después aquí, porque hay una cosa muy importante. La mujer puede hacer, a ustedes lo puede hacer así. Las mujeres, si uno puede tener shock loss. O sea, yo le hago a usted el trasplante, entonces puede perder pelo atrás y puede perder aquí todo esto, perderlo todo. Entonces usted va a quedar con esto. En cambio, si yo le hago por esta sección, usted puede hacer el come over para este lado y taparse. Y después le hago esta otro lado y después atrás. Entonces en las mujeres es lo que hago yo con ella. Lo que hice con ella fue hacerle primero este lado, después le hice el centro y después le hice el lado derecho. O sea, le hice 3 veces de a poquitos. Cejas, esto no se ve muy bien por la luz, pero los hombres perdemos las colas de las cejas, ¿sí? Entonces esto es a los 8 meses. Esas cejas también. Entonces las cejas, este es un muchacho que se quemó las cejas con soldando, una soldadura, mire que se ve muy natural. Una cosa muy interesante es que si uno hace atrás, si uno cierra bien atrás, no queda ninguna cicatriz. O sea, que la cicatriz puede ser invisible. Cicatriz tiene que haber, pero puede ser invisible. Y les quería mostrar lo mismo, pues que al año ya no hay cicatriz. Mire que no hay. Esto es lo que yo le decía, puede haber shock loss, pérdida de pelo, pero es pasajera. Porque esto yo no lo puedo garantizar. Esto pasa en 1 o 2 de cada 200 pacientes. Que usted pierda esto, pero usted puede hacer esto en todo esto. Y en donde yo lo pongo. O sea que hay shock loss. Yo tengo un paciente con shock loss en este momento, que perdió todo lo que yo le puse porque le hice un caso grandísimo. Y al año ya no hay ninguna cicatriz. Que el mejor piropo son ustedes, que el paciente va y se corta el pelo y dice, doctor, el peluquero no se dio cuenta, me decía, ¿usted tiene más pelo? Pues yo no le veo nada atrás. Eso es lo mejor que me pasa a mí. La corona, yo a veces que hago estas partes, que es, yo retiro todo este tejido, o sea, yo corto todo esto. O sea, lo corto y lo uno. Entonces me queda un área con muchísima menos superficie para trasplantar. Entonces me queda así y tengo que poner muchos menos pelos. Entonces fíjate que esto ya es... no, el cráneo yo no lo estoy achiquitando, es el cuero cabelludo. Es la cantidad de pelos que yo voy a poder poner. Bueno, muchas gracias por venir. Si tienen alguna pregunta, muchas gracias. Y si tienen alguna pregunta, a la orden.